Bienvenida, Juliana, a una sesión más de Café Sostenible. Muchas gracias por estar aquí, por tu tiempo y tu ganas de estar acá. No sé si nos puedas contar un poco sobre ti, de tu experiencia, quizás de la empresa en la que vienes también. Bueno, buenas noches, Tatiana. ¿Me logras escuchar bien, verdad? Sí, perfecto. Buenas noches. Bueno, gracias por esta oportunidad, por esta plataforma, por este espacio de poder llegar a muchos profesionales, sobre todo con toda mi experiencia en el sistema integrado de gestión y lo último, la nueva evolución, que es el sistema de gestión de sostenibilidad. Mi nombre es Juliana Arias, soy ingeniera ambiental, tengo 13 años de experiencia laboral. Durante estos 13 años me he venido desempeñando, implementando y manteniendo sistemas integrados de gestión dentro del sector industrial. También he hecho muchos años de consultoría y me he sumergido mucho en el sistema integrado de gestión. Ahora con esta evolución del sistema de gestión de sostenibilidad, estoy muy entusiasmada por todos los planes de acción, por todas las herramientas tecnológicas que actualmente nos aportan mucho al sistema integrado de gestión, sobre todo para garantizar la trazabilidad de nuestros procesos, procedimientos y que el sistema integrado de gestión y la sostenibilidad deje de ser visto como un proceso de oficina y que sea exhibido como un proceso holístico, multidisciplinario, como un gran medio para poder aportar el desarrollo de todas las organizaciones públicas y privadas. Ujú. Sí, correcto, tal cual. Creo que está evolucionando mucho y eso nos brinda muchas herramientas a todos para poder seguir mejorando el sistema, ¿no? Y ahí la primera pregunta en base a eso, ¿cómo se construye una cultura SIC sólida en un entorno donde la operación nunca se detiene, ¿no? Como en el caso de la industria. Bueno, esa pregunta es muy importante porque en nuestro país se ha caracterizado porque la industria esté muy enfocada en la productividad, ¿no? La rentabilidad de una organización siempre ha estado muy enfocada en la productividad y muchas veces subestimamos al sistema integrado de gestión y a los procedimientos de control debido a que pensamos que esto no va a aportar directamente a la rentabilidad, ¿no? Y es muy importante enfocarnos en que un sistema integrado de gestión va a aportar en todos los procesos, sobre todo buscando una optimización del mismo. ¿Sí? Ujú. Entonces, en un mundo, en una organización donde la producción no para, no se detiene y siempre estamos buscando la productividad, tenemos que hacer mucho énfasis que un sistema integrado de gestión y la gestión de sostenibilidad siempre va a enmarcar todos los procesos y va a buscar el control de los mismos con indicadores, objetivos y metas, y sobre todo en el proceso de garantizar el seguimiento se va a poder tomar decisiones más oportunas para la mejora continua de la organización. Ujú. Sí, correcto. Creo que es importante que, a pesar de que nos enfoquemos en la productividad, siempre detenerse un poco y ver el proceso y cómo se puede invertir tiempo en esto, ¿no? Ya que mejora la trazabilidad de toda la operación y en sí de la organización. Y en industrias como metalmecánica, ¿cómo se equilibra la sostenibilidad con la eficiencia operativa? Bueno, justo dentro de los sistemas integrados de gestión, dentro de este sector, se caracteriza mucho por el tema operativo, ¿no? Siempre está identificando cuáles son las mejoras de procesos en estos procesos operativos, técnicos, ¿no? Y la sostenibilidad, ahora que ha evolucionado bastante y que podemos ver que el mercado tiene las herramientas para poder implementar planes de acción, podemos ver que la sostenibilidad se vive dentro de este sector en todos los procesos y sobre todo garantizando el cumplimiento de los requisitos legales, que son los reglamentarios que debemos de cumplir por un tema de obligación, pero también vemos que el mercado para nuestro sector industrial, metalmecánico, el mercado ya nos obliga a sumergirnos como organización, no solamente garantizando el cumplimiento de requisitos legales,
sino también implementando estándares internacionales como las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001, que si bien estas normas internacionales son voluntarias, nos ayuda a mejorar nuestro sistema de gestión, nos ayuda a mejorar nuestro nivel de cumplimiento. Al mejorar nosotros nuestro nivel de cumplimiento, vamos aprendiendo a formar un nuevo ecosistema donde no solamente buscamos cumplir el requisito legal y que todo este control documentario quede en el papel, sino también nos preocupamos y nos ocupamos de generar una mejora continua que sea verificada en una evaluación de desempeño, como pueden ser las auditorías, las homologaciones, así como las mismas inspecciones, ¿no? De la SUNAFIL, de OEFA. En nuestro caso, hemos tenido inspecciones de INACAL, porque INACAL también tiene requisitos, ¿no? Cuando nos hacen las inspecciones, siempre garantizan que exista un cumplimiento de requisitos legales. Y son nuestros propios clientes los que nos obligan a ir mucho más allá del cumplimiento del requisito legal, porque al poder tenernos en una competitividad, en un nivel competitivo con otras empresas, empiezan las comparaciones de quién desarrolla una mejora continua, de quién va más allá del requisito legal. Ujú, ujú. Sí, comprendo. Porque como dices, ¿no? El primer paso siempre va a ser cumplir lo que dice la normativa, pero ya después el ir más allá es lo que te destaca, lo que te hace ser competitivo en el mercado y claro, que los clientes y en general los grupos de interés te prefieren, ¿no? Y ahí ya como en temas un poco más ambientales, ¿qué riesgos ambientales crees que hoy las industrias ya no pueden darse el lujo de ignorar? Bueno, es muy importante recordar que nuestro país es uno de los países que se ve afectado directamente por el cambio climático, ¿no? Por nuestra ubicación geográfica y diferentes aspectos. Entonces, dentro de nuestras actividades, nosotros tenemos que ser muy conscientes que tenemos al riesgo hídrico, así como la huella de carbono. Y todas nuestras actividades, nuestros planes de mitigación, nuestra gestión de mejora debe estar siempre en, enfocado en poder identificar cuáles son esos procesos que afectan o impactan al recurso hídrico. Ujú, Especialmente porque ya actualmente tenemos un contexto de regulaciones con SEDAPAL y la disponibilidad global, que esta viene a ser crítica. Pero hay que tener muy claro que nuestros riesgos ambientales siempre tienen que estar directamente relacionados a indicadores, a KPIs. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hacer por cada proceso nuestro análisis del contexto interno y externo, podemos identificar que estos riesgos en el recurso hídrico se pueden ver en todos los procesos. Desde el área de COMEX, el área de compras, el área logística, tiene un impacto a este recurso hídrico, así como la afectación o todo el cambio climático también afecta a nuestro proceso. Por ejemplo, hemos tenido amenazas por el cambio climático debido a que nuestros productos que se exportan a otros países pasan por el Canal de Panamá. Y al momento de pasar por el Canal de Panamá, nos hemos visto perjudicados ante una escasez de este recurso. Si antes ingresaban o se trasladaban 80 contenedores por día, debido a esta escasez del recurso hídrico, solamente pasan 20 por día. Entonces, en gran medida, en todos los procesos, podemos ver impactar al recurso hídrico o vernos impactados por el cambio climático y cómo este afecta al recurso hídrico. Por eso las organizaciones deben identificar sus riesgos ambientales relacionados al recurso hídrico en todos sus procesos, siempre teniendo en cuenta la primacía de la realidad. Hay algunas empresas que van a poder medir estos riesgos a través de sus ratios o indicadores de recirculación de agua, de recuperación, de tratamiento, pero siempre enfocarnos en cómo podemos nosotros identificar nuestros riesgos ambientales relacionados al recurso hídrico, porque de manera general también generamos un consumo doméstico, ¿sí? Doméstico y sobre todo con la concientización del aprovechamiento adecuado de este recurso. No solamente
el recurso hídrico es uno de los riesgos ambientales, sino también está la huella de carbono. Y tenemos a la huella de carbono que debe estar identificada como huella de carbono corporativa, así como la huella de carbono por producto, que son riesgos ambientales que sí deben ser identificados, deben ser diagnosticados, deben ser medidos y ya no debería ser opcional ni deberíamos de darnos el lujo de ignorar. ¿Por qué? Porque todos los días, todas las personas generamos una huella de carbono. Si bien la organización puede medirla, es una gran herramienta para poder identificar, medir y controlar. También está la huella de carbono por producto, está directamente relacionado a la ISO 14064, a la ISO 14064 e ISO 14067. Entonces, esto ya no debería ser opcional, sino las industrias deberían de preocuparse por empezar a generar su información que va a tener resultados estadísticos y les va a ayudar a entender cómo afrontar la continuidad, los riesgos para la continuidad de su negocio. Actualmente el Perú ya está en una cultura donde las organizaciones están implementando diferentes normas internacionales para poder garantizar la continuidad de su negocio. Y estos riesgos ambientales que muchas veces son ignorados ya deben ser establecidos como los fijos, los básicos dentro de una gestión. También es muy importante que las organizaciones cuando tienen su plan estratégico siempre esté directamente relacionado a riesgos que puedan afectar la continuidad de su negocio, pero relacionados a la sostenibilidad. Ujú. Sí, tal cual. Como mencionas, creo que ya hoy en día la huella de carbono ya no es algo opcional, ¿no? Ya casi que todas las organizaciones que quieren destacar en el mercado lo hacen y también, como mencionas, ¿no? La huella de producto también y también, justo que antes hablabas del tema del recurso hídrico, ¿no? También existe la huella hídrica, entonces creo que mientras más esfuerzos se puedan hacer las organizaciones, a mayor información que tengan va a ser mucho mejor para poder optimizar procesos y reducir costos, ¿no? Y ahí como ya justo que mencionas sostenibilidad, ¿cómo crees que cambia la visión de una empresa cuando pasa ya de cumplir normas o normativa a gestionar los riesgos de sostenibilidad? Bueno, justo con esa pregunta, recuerdo mucho cuando yo recién empezaba a laborar, por el año 2012, 2013, y empezaba todo el boom del TLC con las regulaciones, ¿no? Las normativas, y cómo el Perú empieza a aprender a resolver estas situaciones de regulación en una primera etapa, por un tema de defensa, ¿cómo me defiendo las organizaciones, ¿no? ¿Cómo me defiendo para poder evitar multas o sanciones? Entonces, Ujú, si me preguntan a mí como profesional, tuve la oportunidad de ver a un Perú con sus entidades públicas y privadas en una postura de me voy a defender. Me voy a defender para poder evitar multas y sanciones. Y en esa medida teníamos una cultura más de cumplimiento del control documentario, cumplimiento de los documentos, ¿no? ujú, Ahora ya el Perú, las organizaciones también han evolucionado y creo que muchas de las organizaciones internacionales, las empresas, las corporaciones internacionales que actualmente se encuentran en el Perú, han aportado mucho en esa evolución de tener una postura de defensa a tener una postura estratégica. El hecho de ser antes un Perú defendiéndose el cumplimiento de requisitos legales a un Perú que piensa de una manera más estratégica es una evolución muy positiva para nuestro país debido a que vamos más allá. ¿No? ujú, Antes solamente teníamos los requisitos legales, sin embargo, los mercados nos obligan, nos sumergen a ir más allá, a tener la mejora continua de nuestros procesos y no solamente tener un cumplimiento de requisitos legales
con un checklist y tener una gestión a 180, sino también ya hemos evolucionado a tener una gestión de 360, donde involucramos no solamente a nuestros trabajadores, sino involucramos a nuestros clientes, involucramos a nuestros proveedores. Y eso es algo muy importante para la sostenibilidad, porque dentro de todas las dimensiones de la sostenibilidad tenemos a la dimensión social, tenemos a la dimensión ambiental, tenemos a la dimensión económica, a la dimensión gubernamental, ¿no? Entonces, todas estas no solamente se quedan en una organización de manera defensiva, sino también van más allá a un 360. Estratégicamente, nosotros somos requeridos por nuestro cliente con todos sus requisitos, que mínimo piden los requisitos legales. Y también tenemos a nuestros proveedores. Nuestros proveedores también, nosotros tenemos la responsabilidad social de capacitarlos, de enseñarles cómo implementar para poco a poco ir formando una cultura. Y eso es algo muy importante, sobre todo dentro de nuestro país, porque si crecen las organizaciones, el país también avanza, los profesionales también avanzamos y todos vamos con una mejora continua. Ujú. Sí, y ahí también que mencionabas el tema de las huellas de carbono o temas ambientales, ¿qué indicadores crees que deberían tener más peso en la industria peruana hoy en día? Sí, siempre es muy importante recordar que últimamente las empresas que tenemos un sistema integrado de gestión basado en normas ISO, ¿no? Basado en estos estándares internacionales, ya tenemos muy en claro que que existen las enmiendas del cambio climático. Entonces, toda nuestra gestión, todos nuestros objetivos y metas, nuestros indicadores deben estar directamente relacionados no solamente a la productividad, sino también a prevenir el cambio climático, a mitigar con nuestras acciones el cambio climático, y ahí vamos a encontrar indicadores muy importantes, ¿no? Unas propuestas de indicadores pueden ser que no deberíamos de subestimar muchas de las organizaciones, es el índice de recirculación de agua, cómo medir eficientemente el consumo real para poder reaprovecharlo al máximo. Recuerden que siempre estos índices tienen que ser directamente relacionados a la primacía de la realidad, como les comentaba anteriormente. En algunos vamos a poder recircular, en otros qué porcentaje podemos tratar, recuperar, etcétera. Entonces, el primero va a ser el índice de recirculación de agua. Después vamos a tener la tasa de valorización de nuestros residuos, enfocado directamente a la economía circular, y las nuevas herramientas, las nuevas normas técnicas que tiene el Perú también nos ayuda como guía para poder establecer esos indicadores ambientales. Recuerden que según nuestros requisitos legales nosotros debemos de implementar un plan de minimización, manejo y control de nuestros residuos. En esa planificación nosotros podemos hacer una caracterización de nuestros residuos, aprovechables, no aprovechables, municipales, no municipales, y cómo la característica de estos residuos pueden ayudarnos a entrar en un sistema de economía circular. Todas las organizaciones ya debemos de tener el compromiso, y como esta plataforma nos va a dar un alcance a nivel directivo, a nivel gerencial, que los nuevos gerentes, los nuevos profesionales siempre piensen ahora que toda la gestión puede llevarnos a una economía circular. ¿Por qué? Porque todas las empresas tienen material de descarte. Todas las empresas tienen productos no conformes en el proceso y productos no conformes terminados. Preocuparnos y ocuparnos en qué medida podemos recuperar ese material o convertir de residuo a recurso hace que esta cultura de economía circular esté viva, sea continua, ¿sí? Entonces ahí también tenemos otro indicador que es el de la tasa de valorización de residuos. También recuerden que los residuos orgánicos también se pueden valorizar y es un requisito legal inclusive. La huella de carbono, que la tenemos como huella de carbono corporativa, ya debe ser un indicador ambiental dentro de todos los planes estratégicos de las organizaciones, porque aunque ustedes no lo crean, cuando empezamos a medir la huella de carbono corporativa, se van a dar cuenta que tenemos algunas empresas tenemos trabajadores que viven en distritos muy alejados. De repente nosotros estamos instalados en ATE y el 70% de mi mano de obra se encuentra en el distrito, supongamos, ¿no?, de Comas.
Entonces, el hecho de medir ello hace que sé que mi huella de carbono corporativa por el traslado de mis trabajadores es alta porque se tienen que trasladar en vehículos personales, en vehículos públicos, y me hace pensar y tomar una decisión de responsabilidad social, de poder ir y poder de repente invitar a todos los pobladores que están en mi zona de influencia. Si yo me encuentro en ATE, voy a invitar a todos los trabajadores que vivan cerca de mi comunidad, para que así mi huella de carbono sea menor, así como preocuparme por buscar instituciones públicas, técnicas, en la cual yo pueda aportar en la formación de estos futuros trabajadores dentro de mi organización, que está directamente relacionada con la sostenibilidad y la responsabilidad social. Ujú. El hecho de medir mi huella de carbono corporativa me obliga a identificar, controlar y empezar a implementar planes estratégicos, y eso es buenísimo para todas las organizaciones. Reconocer a los trabajadores que vienen con otros vehículos sostenibles, ¿no? Eso va poco a poco generando una cultura. Así como la huella de carbono por producto, basado en la ISO 14067. Esta herramienta es muy importante. ¿Por qué? Porque una huella de carbono por producto me permite medir cuánto emite de CO2 el hecho de producir una unidad de medida de mi producto. Por ejemplo, nosotros en Celsa fabricamos conductores eléctricos. Estos conductores eléctricos, al momento de cotizarlos, los cotizamos en metros o kilómetros. Esa es mi unidad de medida. Entonces, mis clientes, al momento de solicitar una cotización, van a poder saber cuántos kilogramos o toneladas de CO2 estamos emitiendo al ambiente por cada metro o kilómetro. Si ustedes lo ven de una manera tal vez muy sencilla, el hecho de que yo sepa cuánto emito de CO2 al ambiente por adquirir ese cable, ya estoy generando concientización. Tal vez las personas que consumen conductores eléctricos domésticos no van a poder tomar una acción, pero sí las corporaciones internacionales que son nuestros clientes. Sí, nuestros clientes de gran empresa, ellos sí tienen el poder de decisión de no solamente saber cuánto están emitiendo al momento de adquirir ese producto, sino también pueden tener la capacidad económica de neutralizar esa emisión de CO2 al ambiente. Entonces, esto es muy importante, esto es un valor agregado buenísimo, no solamente para el mercado, sino también para nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque te ayuda a identificar y sobre todo a concientizar que al momento de adquirir un producto, este emite tantos kilogramos o tantas toneladas de CO2, y ya no solamente me hace saber cuánto emito de CO2, sino también cómo puedo hacer para compensar o en el mejor de los momentos neutralizar. Ujú. Sí, y ahí también he visto algunas actividades que han realizado en su semana ambiental en Celsa. ¿Nos puedes comentar un poco acerca del propósito, el álbum Cel Sostenible y el Ambientalgrama? Sí, bueno, justo la semana pasada hemos estado sumergidos en todas las actividades de la Semana Ambiental, y este año con el equipo de Celsa hemos estado planificando mucho actividades lúdicas para arraigar los conocimientos en todos los trabajadores y así poder hacer una cultura viva en nuestro sistema de gestión ambiental. Hemos buscado hacer un álbum, que este álbum lo hemos llamado el álbum Cel Sostenible, para relacionar la gestión ambiental de Celsa con la sostenibilidad. Y como estamos en un proceso de la fiebre del mundial, hemos querido que la teoría de nuestras actividades estén directamente relacionadas a un reto divertido de llenar un álbum, ¿no? ¿Quién no se acuerda de repente en su infancia tuvo un álbum, toda la emoción de llenarlo, de leer estos elementos de figuras coleccionables y cómo ese mecanismo, esa metodología de coleccionar hace que también aprendamos? Entonces, el hecho de poder encontrar esta herramienta nos ha ayudado mucho a que los trabajadores se eduquen en la gestión ambiental de Celsa mediante este juego de colección del álbum Cel Sostenible, que no solamente tenía información de gestión ambiental, sino que también estaba directamente relacionado a los valores de Celsa que estamos
todo este año trabajando. Eso es por un lado el tema del álbum sostenible y el hecho de tener una herramienta que es el ambientalgrama también es otra herramienta que nos ayuda a que los trabajadores estén buscando la información en sus charlas, en sus capacitaciones, en los talleres que ellos han tenido, en las activaciones, o tal vez se han sentido en la tranquilidad de ir y preguntar a los jefes, a los supervisores. Esa dinámica ha sido muy divertida porque he visto a los trabajadores acercándose a sus compañeros, cuántos son los metros cúbicos de agua que recircula Celsa? Ah, 118. Eso no se van a olvidar. ¿Cuánto reaprovecha Celsa de sus residuos no peligrosos? El 82% lo comercializa. Esa información es muy importante para nosotros, sobre todo porque en un proceso de evaluación, de auditoría, de homologación, cuando el auditor pregunta a los trabajadores, esos conocimientos que se paran reforzando son una fortaleza para nuestro sistema de gestión ambiental. Ujú. Claro, y aparte qué interesante que lo mencionas como que tratas de hacerlo lúdico, más dinámico para que cale, ¿no? En su día a día, porque a veces por las operaciones que están inmersos, de repente una charla tradicional no tendría el mismo impacto que una dinámica más interactiva y bueno, relacionarlo con la coyuntura, ¿no? Que claro, ahorita está en el momento del fútbol. Y, y ya ahí cerrando un poco, que si tuvieras que darle un consejo a los jóvenes que empiezan en sistemas integrados de gestión o en sostenibilidad, ¿qué consejo a nivel personal y bueno, de tu experiencia laboral les podrías dar? Bueno, para los nuevos profesionales que van a ingresar al mercado, a ser parte de esta cultura de SIG y sostenibilidad, les recomendaría que no vean al sistema integrado de gestión como una tarea de oficina, sino como una función, un puesto de trabajo donde ustedes van a ser la herramienta de cambio constante y también van a ser un puesto de trabajo multidisciplinario porque para estar en un sistema integrado de gestión y sostenibilidad, los trabajadores tenemos que saber de todos los procesos, desde ventas hasta despacho, saber sus indicadores y no solamente saber, sino comprender y poder aportar en todos los procesos con nuestras nuevas herramientas de SIG y sostenibilidad. Muchas veces ustedes como profesionales van a encontrar empresas donde los dueños de procesos conocen mucho su procedimiento, conocen mucho al 100% su proceso, su procedimiento. Sin embargo, a veces una nueva sugerencia, una nueva visión desde la parte sostenible los hace reflexionar. Como justo hemos estado llevando la semana pasada la revisión documentaria en nuestro sistema integrado de gestión, cada jefatura estaba muy encasillado en su proceso. Pero cuando nosotros como Sostenibilidad y SIG les dábamos herramientas de cómo implementar acciones para las enmiendas de cambio climático, ellos tenían una reflexión con el cambio climático y la sostenibilidad. Cómo el área de compras no solamente va a pensar en adquirir productos que hacen su requerimiento, sino buscar que estos productos, si es posible, buscar que sean biodegradables, que se recuperen, que se puedan reciclar. Cómo el área de ventas incluye dentro de sus cotizaciones compromisos de sostenibilidad cómo el área de producción dentro de sus KPIs va a buscar el reaprovechamiento de los materiales de descarte, de su scrap. Entonces, los invito a que vivan un sistema integrado de gestión y sostenibilidad más allá de un control documentario, como un espacio, como un área donde ustedes puedan aportar mucho desarrollo y mejora continua con estas nuevas herramientas de sostenibilidad que busca que todos los recursos, que el uso de los recursos sean pensados en que las próximas generaciones también la tengan. ¿No? Que eso es lo que busca la sostenibilidad en una organización, en el sistema de gestión de sostenibilidad, que nuestros recursos todavía sean sostenibles en el tiempo. Y que ahora, con toda esta actualización de la tecnología, busquen herramientas de automatización, se vayan poco a poco preparando con la inteligencia artificial, porque estamos viviendo ya en un mundo que la inteligencia artificial es nuestra herramienta en el día a día.
Y es la inteligencia artificial también la que nos da las ideas, es la inteligencia artificial que nos permite también utilizar menos recursos, no menos papel, menos procedimientos, estar siempre buscando qué herramientas pueden implementar dentro de su centro laboral, sobre todo para prevenir el cambio climático y sobre todo nunca se olviden de integrar estos procedimientos, estos sistemas de gestión con la parte humana de nuestros compañeros de trabajo. Porque solamente involucrando la parte humana vamos a garantizar que exista una educación, formación y por lo tanto una cultura que se va a mantener sostenible en el tiempo. Ujú. Perfecto, muchas gracias, Juliana. Creo que es muy valioso lo que dices, ¿no? Porque más allá del tema de documentación o cumplir con normativa, creo que la cultura es lo que al final transmite una organización y los mismos colaboradores son los que lo viven diariamente, ¿no? Así como un sistema integrado de gestión, que creo que es importantísimo que todas las organizaciones lo tengan y que buscan la mejora continua constantemente, ¿no? Así que bueno, nada, gracias Juliana por tu tiempo y esperamos verte pronto en otro Café Sostenible. Gracias. Muchas gracias, Tatiana, por esta oportunidad. Un saludo a todos mis colegas que estamos en el mes del Día Mundial de la Gestión Ambiental, Día Mundial del Ambiente, que sigamos construyendo un país con todas las herramientas que nos permitan tener una mejora continua. Si tenemos en algún momento algunos obstáculos y adversidades, no duden en que será parte de su formación. Muchas gracias. Gracias.